Muy buenas tardes a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Me presento, soy Jimena Molina, coordinadora de la red Alunifuturo y anfitriona de este importante evento para todos ustedes. Para el día de hoy tenemos un seminario importante de Guillermo Rivero, terapeuta sistémico, con su tema Crisis, Oportunidad de Evolución. Pero antes vamos a conocer un poco de su carrera profesional. Ingeniero Guillermo Rivero, ingeniero en redes y telecomunicaciones. Ha dedicado su carrera a la búsqueda del bienestar personal y profesional. Como Life Coach certificado por la EMCC de España, ha ayudado a numerosas personas a alcanzar sus metas y desarrollar su máximo potencial. Su enfoque holístico incluye su formación como terapeuta sistémico avalado por el Centro de Constelaciones Tu Casa Blanca. Actualmente trabaja en la resolución de conflictos personales y familiares. Tiene experiencia como docente en unidades educativas como institutos técnicos, compartiendo su conocimiento en áreas clave de la tecnología y el desarrollo humano. Además, su compromiso con la sociedad ha llevado a ser voluntario en la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate, demostrando su espíritu de servicio y valentía en situaciones de emergencia. Muy bien, ahora daremos paso a nuestro terapeuta sistémico Guillermo Rivero con su tema Crisis, Oportunidad de Evolución. Adelante, estimado Guillermo. Muchas gracias, muy buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias por abrirme las puertas de sus hogares a través de estas herramientas que disfrutamos ahora de la tecnología. Realmente para mí es un placer poder compartir un poco de toda esta filosofía de vida que también me ha traído las constelaciones familiares, la terapia sistémica, la experiencia también de vida a partir del voluntariado como bombero. Creo que una de las partes que más me ha enseñado a, a ver cuál es el lado positivo de todas las crisis. Como bombero siempre se trabaja dentro de áreas críticas, áreas caóticas. Literalmente vivimos en el medio de la crisis. Y si bien en este momento yo no desempeño funciones como bombero y rescatista, que hace algún tiempo lo hice, sí me queda el aprendizaje de vida y es esa la parte más importante que quiero compartir con ustedes. Una de las cosas que trato de enfatizar siempre es el origen y la etimología de las palabras para tener un poco más claros los conceptos, ¿sí? Por eso quisiera compartirles eh, ¿cuál es el significado etimológico de la palabra crisis? La palabra crisis proviene del griego crisis, que significa decisión, juicio o momento de decisión. Y esta palabra deriva del verbo crino, que significa separar, decidir y juzgar. En su origen, la palabra crisis hacía referencia a momentos decisivos en los que se debía tomar una decisión importante, especialmente en un juicio o en una situación de cambio. Con el tiempo, su significado se amplió para referirse a un punto crítico ante cualquier situación, ya sea en la vida personal, social, económica o política. Hoy en día, el término crisis se utiliza para describir una situación de la inestabilidad o dificultad que requiere una acción decisiva para superarla. Puede referirse a un momento de transformación o cambio que, aunque difícil, también puede abrir la puerta a nuevas oportunidades y soluciones. ¿Por qué para mí es tan importante leer este concepto? Porque a veces en el tratar de aprender de memoria olvidamos lo esencial. En el repetir del día a día muchas veces nos alejamos de lo esencial y eso nos lleva a resistirnos al cambio. Las crisis se presentan cuando las personas, las comunidades, las sociedades, las relaciones están listas para un cambio evolutivo. Entonces, ¿cuál es el caos que viene detrás de una crisis? Cuando nosotros asumimos un caos dentro de una crisis, es porque estamos en resistencia a estos cambios. Y estas resistencias se pueden producir por diversas razones. Una de las más comunes es el miedo a lo desconocido.
Las personas tenemos un miedo natural a lo desconocido, a lo que es incómodo, a lo que es incierto. Por lo tanto, tendemos a generar cierto rechazo a salir de nuestra zona de confort. Muchas veces eh, la dificultad que presentamos ante un nuevo desafío es justamente por esta voz interna que nos dice, ¿y será que eres capaz de hacerlo? ¿Habrá algo mejor después de esto? O tal vez por un lenguaje que hemos aprendido, que viene dado tal vez de nuestro entorno, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, a veces de nuestra familia. Para mí un ejemplo de esto es como cuando en alguna familia toda la gente ha trabajado en el campo, esto sucedía mucho en las comunidades rurales, y alguien decía, no, voy a ir a la ciudad a buscar nuevas oportunidades. Y de pronto en este ir a buscar nuevas oportunidades surgen miedos. ¿No? Dicen, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Y si te pierdes? ¿Y si no sabes qué hacer? Entonces, eso genera una resistencia al cambio que muchas veces de manera inconsciente nosotros la vamos manifestando a lo largo de nuestra vida. El miedo a perder el control, el miedo a no saber cómo reaccionar, el miedo a no saber qué hacer, es una característica justamente de esta resistencia, de este miedo a lo desconocido. Otra forma de resistirnos a los cambios es el apego a lo familiar visto desde las creencias. En el ejemplo que daba hace un momento, también pueden, por alguna mala experiencia que se haya vivido, por alguna mala experiencia que se haya dado, puede existir también una creencia limitante. Una creencia limitante puede ser recuerdo algo que siempre me decían en mi casa, busca un trabajo estable, un trabajo en el que tengas un sueldo, en el que tengas una jubilación, en el que tengas un seguro médico. Y en mi caso, yo siempre opté por algo más independiente. Yo siempre quise tener mi propia empresa. En ese momento yo trabajaba en el área de redes y telecomunicaciones y abrí mi propia empresa que aunque pequeña me daba el sustento, tenía todo lo mismo, los mismos beneficios que trabajando en una empresa privada que como empleado. Pero recuerdo siempre esas palabras de búscate un trabajo. Y yo decía, le decía yo a mi familia, tengo un trabajo, la empresa es mía. No, pero es inestable, es incierto. Entonces, estos miedos, este apego eh, a lo aprendido también dentro de nuestra etapa de desarrollo, muchas veces nos genera esta limitante a la hora de querer ver de una manera o de poder ver de una manera diferente a una crisis, ¿no? Otra de las grandes resistencias es la duda sobre la capacidad personal. Existe algo que muchos lo deben conocer o lo han podido escuchar como el síndrome perdón, se me fue la palabra, el síndrome del impostor. Es decir, yo conozco las capacidades que tengo, conozco las cualidades que tengo, me lo he demostrado muchas veces. Sin embargo, a la hora de empezar, ya sea un taller, de empezar una exposición, de enfrentarme a un público grande, siempre empiezo con un miedo interno que me dice, ¿y será que lo vas a hacer bien? ¿Y será que te va a funcionar? ¿Y estás seguro de todo lo que vas a decir? Entonces, esa duda sobre mi propia capacidad, en mi caso, luego de trabajarlo durante mucho tiempo en terapias, me ha permitido decir, bueno, sí, sí puedo, sí, es para eso que estoy aquí, es un proceso constante de aprendizaje, nunca lo voy a saber todo, he entrado en un proceso de negociación conmigo. Pero este proceso de negociación me ha traído a partir de esta inseguridad. Ha venido conmigo como un regalo el poder descubrir mis fortalezas. Pero es una vez que he logrado trascender esta duda sobre mi propia capacidad. Entonces, parte de esta resistencia siempre fue la inseguridad sobre mí. ¿No? A partir de, como les decía, el trabajo personal, la terapia, el reconocernos a nosotros mismos como personas
con capacidades que hemos estudiado, que tenemos un trabajo, que tenemos una experiencia de vida, podemos empezar a valorar un poco más lo que somos. Y eso nos ayuda a romper esta resistencia al cambio, ¿ya? Esta resistencia sobre digamos, el síndrome del impostor, que es esta duda sobre mi propia capacidad. Otra cosa que nos lleva a resistirnos o a pelearnos con una crisis es la preocupación a las pérdidas. Y esto también es totalmente natural. Todos estos puntos que les estoy diciendo son los que están prácticamente determinados como naturales en el ser humano. Todos tenemos miedo a perder. De hecho, hay un estudio que menciona de que por ejemplo, empresas que se ven muy bien ranqueadas no son empresas que lo han dado todo, sino que son empresas que dentro de lo que daban ofrecían la opción de mejorar o ir a un plan inferior. Las telefónicas suelen hacer eso muchas veces para tener un contexto más claro. En las telefónicas, por ejemplo, uno compra un plan por un X monto, digamos $10, en el que le dan 100 megas de internet y 60 minutos de llamadas. Ellos luego dicen, vamos a pasar este nuevo plan, lo vamos a modificar, ahora va a costar $12, vamos a dar 20 megas de internet y 100 minutos de llamadas. Y los que quieran ir a un plan inferior, por $5 van a tener solamente 5 megas de internet. Ese miedo a perder hace que nosotros invirtamos. Y este juego psicológico, de alguna manera, este juego mental que nosotros hacemos en nuestra cabeza, es lo que nos genera la angustia, el miedo a la pérdida, el miedo a, ok, no importa si no lo ocupo. Con el TV Cable se ve mucho esto. No sé si pasa en sus países. En el mío suele suceder que de pronto hacen un cambio de plan y dicen, ok, hemos quitado 10 canales. Yo ni siquiera sé cuáles son los 10 canales. Sin embargo, el hecho que me digan que me están quitando algo hace que yo decida pagar más. De la misma forma, en nuestro día a día, cuando nosotros sentimos este miedo a perder, inmediatamente nuestro cerebro dispara una cantidad de información que nos pone en una sensación, en un sentimiento de escasez. Y este sentimiento de escasez es el que en el imaginario, porque esto no está pasando en realidad, muchas veces es imaginario, detona una cantidad de pensamientos que nos van generando cada vez más miedo, ¿ya? Cuando entramos en ciclos de rutina, cuando entramos cuando hablamos de cambiar un hábito de vida, normalmente tenemos esta sensación de pérdida. Y esta sensación de pérdida es la que a veces nos lleva a tomar también la decisión, no desde la objetividad de la oportunidad que tiene la crisis, sino desde este sentimiento de carencia que me puede llevar a perder algo. Y esta pérdida, obviamente, me genera dolor, incluso a nivel físico, que ya vamos a ver eso un poco más adelante. Otra resistencia que podemos presentar dentro de la crisis es la inercia emocional. Y esto sí es un poco más un tema de hábitos, porque las personas cuando tenemos la tendencia de repetir el mismo hábito todo el tiempo, tendemos a entrar en una zona de confort. Cuando esta zona de confort se ve tocada por un agente externo, algo que yo no pretendía cambiar por tomar una decisión que yo no pretendía tomar, de pronto esta zona de confort se ve afectada. Y ahí, de alguna manera, siento toda la incertidumbre, todo el miedo. Poco a poco me van consumiendo nuevamente estos pensamientos, es- estas ideas que van limitando cada vez más mi juicio, no tanto por lo que está pasando realmente, sino por mi sensación, por lo que puede llegar a pasar.
Entonces este efecto imaginario siempre me lleva hacia la crisis, hacia el caos, hacia la pérdida y no me permite ver todas las oportunidades que puedo tener dentro de la crisis. Entonces, ¿cuál es la forma, digamos, cuál sería el opuesto a la resistencia al cambio? Sería la apertura al cambio. El primer paso para la apertura tiene que ver con la aceptación de mi propia resistencia. Esto nos lleva a un ejercicio de mucha conciencia. Yo los invito en este momento, en el lugar en el que estén, si tienen la posibilidad, de cerrar los ojos un instante, tomar una respiración profunda y pensar en la crisis que estamos viviendo. Tomarnos un segundo para ver qué es lo que me quiere decir esta crisis. ¿Qué está sonando, qué está resonando dentro de mí? Este es un paso de apertura a la crisis, es decir, sí, acepto que tengo una crisis en este momento. Y no importa cuánto me mueva, si no la acepto, la crisis va a venir conmigo. Si puedo aceptar mi crisis tal como es, así como se ha presentado, entonces puedo verla con un poco más de apertura. Y tal vez dentro de esta apertura yo puedo encontrar cuál es el regalo escondido que trae esta crisis. Entonces, cuando hago contacto con mi propia resistencia, puedo abrirme para poder entrar también dentro de la crisis, pero ya no desde el dolor, ya no desde el sentimiento de que estoy perdiendo algo. Puedo entrar a esta crisis con una nueva actitud, una actitud a veces más humilde. Dentro de la crisis, una de las primeras cosas que se toca es el ego. Y el ego es lo que nos lleva a querer resolverlo todo a nuestra forma. Yo quiero que todo se resuelva a mi manera. Y no siempre se puede resolver de esa forma. Incluso a veces toca aceptar que las cosas puede que no tengan solución o que la solución no dependa de mí. En ese momento que ya he confrontado la crisis y que he aceptado mi propia resistencia, entonces puedo estar listo para reformular un cambio, para poder ver una oportunidad. Si aún están con los ojos cerrados, los invito a tomar una respiración profunda y abrirlos nuevamente. Si no, continuamos. ¿Cuál es este cambio como oportunidad? En lugar de ver los cambios como una amenaza, nosotros podemos ver los cambios como un espacio de aprendizaje. Hay en la Kabbalah, hay una, hay una filosofía, hay una parte de la filosofía que nos dice de que hay un primer espacio pequeñito que corresponde a todo lo que yo sé que sé. Hay un segundo espacio que es un poco más grande que corresponde a lo que yo sé que no sé. Y hay un espacio que es mucho más amplio que corresponde a lo que yo no sé que no sé. Este yo no sé que no sé es una zona mágica donde todo se puede dar, todo puede suceder. Incluso lo que está fuera de mi concepción, fuera de mi criterio, fuera de mi imaginación. Entonces, romper estas dos barreras de creer que yo tengo la solución perfecta para una situación o que mi forma de hacerlo es mejor que la de los demás, muchas veces es lo que me permite ingresar a esta zona. Cuando yo rompo esta zona de yo sé que sé y así es como tiene que ser, que normalmente estamos hablando ahí desde un ego muy rígido, cuando rompo esta zona, puedo ingresar al, ok, yo sé que no sé cómo resolver esto. Puedo apoyarme en un círculo de confianza, en las personas que me rodean, en amigos, en terapeutas, en espacios donde pueda encontrar un poco más de paz. Luego puedo entrar, cuando puedo romper este círculo, puedo también entrar al círculo del yo sé que no sé. Perdón, yo no sé que no sé. Entonces, ahí me puedo aventurar a cosas completamente nuevas, diferentes, que de pronto
me doy cuenta que estoy aprendiendo cosas que jamás pensé que podría aprender. O estoy resolviendo cosas que jamás me imaginé siquiera que tenía la capacidad de resolver. Eso es encontrar un cambio como oportunidad. Ese es el vuelco que podemos darle a la crisis. Luego de reconocer esta incapacidad mía de afrontar la crisis, entonces me hago parte de encontrar que dentro de esta incapacidad que acabo de descubrir en mí, puedo ver las oportunidades que hay con las herramientas que tengo, entonces puedo ir tomando pequeñas acciones. Estas pequeñas acciones muchas veces simplemente son una respiración profunda, aprender a guardar silencio en algún momento. A veces es solamente decir, ok, reconozco que en esta situación no puedo hacer nada. Este cambio de actitud, este cambio de accionar, muchas veces deja el espacio para que una nueva acción externa suceda y esta acción externa me muestre el camino a través del cual yo puedo seguir. Finalmente, la cuarta acción para la apertura al cambio es la visualización de los resultados positivos. Imaginar lo que puede ser diferente en mi vida si estoy dispuesto a abrazar estos cambios. Puede ser un cambio de residencia, puede ser un cambio de trabajo, puede ser un cambio en la realidad social o política que en este momento viven nuestros países. Pero cuando yo estoy dispuesto a aceptar que esto no lo puedo cambiar, que esto está sucediendo y no importa si me pongo a hablar mal de las personas que están al mando de los países, de los trabajos, de los diferentes lugares, la situación no va a cambiar. No hay mucho que yo pueda hacer en el fondo para que esto cambie. Pero entonces, mis pequeñas acciones pueden hacer que en mí haya un cambio. Cuando logro hacer este pequeño cambio en mí, entonces puedo ver resultados positivos para mí. Puedo ver mejores opciones en mi vida. Puedo tener de pronto esta, para quienes comparten la fe católica o tienen una creencia acerca de algún Dios, es lo que en muchas religiones, en muchos cultos, se conoce como la iluminación divina. Cuando yo estoy dispuesto a abrirme a este cambio, de pronto viene una imagen a mi cabeza de algo que puede salir mejor. Entonces yo puedo aferrarme a esta imagen y confiar plenamente en que esto también es posible. Puedo confiar plenamente en que si yo hago estas pequeñas acciones, estoy cambiando el rumbo, tal vez no del país, tal vez no de la comunidad, pero sí de mi vida. Este pequeño cambio de rumbo me va a llevar impostergablemente a una nueva realidad. Entonces, la oportunidad dentro de la crisis la voy a poder ver cuando yo esté dispuesto a no tener la razón necesariamente dentro de la crisis, a hacer pequeños cambios, a reconocer mis capacidades y a tomar con esperanza esta oportunidad que viene a sacudir todo, digamos así, para cambiar las realidades. Entonces una crisis me está pidiendo eso, que me abra para generar un nuevo cambio de realidad. Para esto es importante que podamos reconocer en nosotros mismos estas cuatro etapas que conforman todo aquello a través con lo que nosotros vivimos, a través de lo cual nosotros tenemos una percepción y sentido de nuestra realidad. eh, Dentro de la psicología, dentro de la Gestalt sobre todo, que es hacia la rama que yo me apegué un tiempo, veíamos esto y cuando lo aprendí me pareció maravilloso para ponerlo en práctica, porque no se trata solo de una teoría, se trata de reconocer de que hay una percepción
que está vinculada directamente a nivel físico. El percibir puede ser interno o externo, es decir, mi cuerpo me va a manifestar a través de mis sentidos todo aquello que es real, ¿sí? Puedo percibir, por ejemplo, que tengo la computadora delante mío, que tengo la cámara. No puedo percibir el internet porque no es algo físico. Puedo percibir la conexión de mi computadora hacia la internet. También puedo percibir físicamente mi cuerpo de forma interna. Puedo percibir que cuando respiro mi caja torácica se amplía, puedo percibir la temperatura exterior, puedo percibir si tengo un dolor físico, de repente un dolor de estómago o un dolor en el hombro. Es decir, nuestro cuerpo a través de nuestros sentidos nos comunica, se comunica con el entorno, se comunica con el ambiente, se comunica con todo lo que nos rodea y esto nos muestra todo aquello que estamos percibiendo, ¿sí? El imaginario, aquello que imagino, juega un papel bastante importante dentro de cómo creamos nuestra realidad, porque puede ser un imaginario catastrófico o puede ser un imaginario positivo, un imaginario constructivo. Cuando yo voy a pensar en un imaginario constructivo, por ejemplo, puedo decir, ok, hoy día voy a salir a vender X producto. La semana pasada, digamos que voy a vender gaseosas. La semana pasada hacía calor, vendí 100 bolsas. Hoy hace calor. Si salgo un poco antes, puedo vender 150. Puedo vender 150 gaseosas. Ese es un imaginario constructivo, porque estoy tomando datos que son reales a través de que vienen de este percibir. Hace calor, la temperatura está más alta, puedo gestionar mejor mi tiempo y puedo mejorar, ¿sí? Entonces estoy haciendo algo constructivo, estoy mejorando una situación a través de mi imaginario. Entonces esto me motiva. Pero ¿qué sucede si yo digo, no, hace calor, entonces la gente no va a salir? De pronto la gente no va a querer salir de su casa para comprar, se va a tomar agua dentro de la casa. Este imaginario es un imaginario catastrófico, que en vez de motivarme para hacer algo diferente, me está desmotivando para no lograr hacer lo que quiero. ¿Sí? Por eso es tan importante identificar nuestros imaginarios, porque este imaginario también va a desatar sensaciones a nivel físico y a nivel emocional, que van a estar vinculadas con la manera en la que nosotros tomemos las acciones de nuestra vida. Los sentimientos normalmente, en la mayoría de los casos, son neutros, no son buenos o malos, y a eso nos referimos con neutralidad. Nuestro imaginario hace que percibamos como bueno o malo lo que está sucediendo. Por ende, cuando yo tengo una sensación de que algo va a ser malo, cuando vaya a tomar acción, esto me va a llevar a entrar en crisis, a entrar en caos, a hacer contacto con el miedo, porque no voy a estar seguro de lo que quiero hacer, porque tengo un imaginario tan grande que me está haciendo daño que se vuelve como un monstruo que quiere consumir todo aquello que yo quiero crear. Entonces, ¿cómo podemos romper este ciclo? Yendo hacia nuestro imaginario y poniéndolo en pausa por un momento, tomando datos de pronto más reales. Cuando tenemos una duda, nos acercamos y preguntamos si se trata de una crisis interpersonal. Cuando es dentro de la oficina, lo mismo. Es decir, no alimentar el imaginario catastrófico. Muchas veces lo alimentamos a través de las noticias, a través de los comentarios, nos acercamos a los demás porque
estamos acostumbrados también a vivir en una sociedad de pronto muy amarillista, donde lo que más se muestra, donde lo que más se vende, donde lo que más se ve es el caos. Pero si empezamos a observar a detalle las cosas que van pasando a nuestro alrededor, también podemos encontrar muchas cosas buenas que están surgiendo a nuestro alrededor. Entonces es importante también saber a qué le damos la mayor importancia, a qué hemos decidido llevar nuestra atención. Las personas que logran tener grandes éxitos dentro de las crisis son personas que no se han dejado absorber en la crisis. Son personas que han logrado mirar las oportunidades dentro de las crisis. Eso nos tocó vivirlo a muchos dentro de la pandemia de la que acabamos de salir. De pronto habían emprendimientos nuevos, habían dentro de todo el cierre, dentro de todo el bloqueo, dentro de todo el caos que hubo mucha gente que despegó negocios que jamás soñó despegar y que le fue tan bien que hasta ahora siguen estando vigentes. Entonces, esas personas que han logrado tener ese nivel de éxito son personas que no se han enfocado en el caos, sino que se han enfocado en las oportunidades que nos ha dado la crisis. Para eso les quiero compartir en este momento, por favor presten atención al video, qué es el diálogo interno. Este diálogo interno, como pueden ver, todo el mundo conoce, creo que la gran mayoría conocemos a Cristiano Ronaldo, lo hemos visto jugar, sabemos qué talla de jugadores, y de pronto podemos pensar, o sea, no, no, no debe tener problemas para patear un tiro libre. Sin embargo, fíjense cómo él, el momento en el que se para ante la pelota, empieza a tener un diálogo consigo mismo, empieza a darse fuerza, empieza a darse valor, empieza a recordarse todas las cosas buenas por las cuales ha llegado hasta donde ha llegado. Entonces, él, si se para frente al balón, probablemente en algún momento habrá estado pensando, ¿y será que voy a conectar el gol? ¿Será que la voy a patear bien? Ojalá y pueda pasar. No, su nuevo diálogo, el que manifiesta actualmente, es, ok, esto ya lo has practicado, esto ya lo has ensayado, ya sabes cómo hacerlo. Es patear la pelota como ya sabes patearla, cruzar la barrera y meterla una vez más. Es hacer el gol una vez más. Entonces, cuando nosotros logramos repetir algo así para nosotros mismos, de pronto, ok, ya hemos pasado por situaciones difíciles antes. Soy capaz de salir de esta también. Ok, eh, no sé, de pronto, eh, en algún caso, he perdido el trabajo. Soy capaz de conseguir uno nuevo. Tengo todas las posibilidades de encontrar un nuevo trabajo. Puedo hacerlo. Este diálogo interno es mucho más poderoso para lograr construir algo que el diálogo de, pero la situación está difícil, ¿no? Sí, no, cuánto desempleo hay en la calle, que también es real. Sin embargo, la energía que nosotros le cargamos a esto, tiene, en esto solo tiene dos opciones. O soy la víctima de la historia o soy el héroe de mi propia historia. Resignificar mi historia es un concepto que a mí me cambió completamente la vida. Permítanme compartir con ustedes dos historias pequeñas. Juanito llegó muy triste a su casa, se sentó y empezó a llorar desconsolado. Le dijo a su mamá, mis amigos me utilizan, le dijo claramente afectado. Siempre que hay competencias de lenguaje me hablan para que hagamos grupo porque soy el mejor alumno de esta materia. Por eso solo me buscan cuando me necesitan. En esta posición,
Juanito, se toma un rol de víctima. Él no se siente valorado, no se siente suficiente, no se siente capaz. Entonces él mismo genera su propio caos interno. Fíjense en cambio qué hace Martín. Llega corriendo hasta su casa y le dice a su mamá, 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 ni sabes, va a haber una competencia de matemáticas y varios de mis compañeros, incluso los que no juegan conmigo, quieren que sea parte de su equipo. Parece que ahora sí podré tener nuevos amigos. Fíjense cómo el cambio de discurso dentro de una situación que es exactamente igual, un niño que es bueno en una materia, que no tiene muchos amigos, puede ver las cosas de dos maneras totalmente opuestas, totalmente diferentes. Entonces, resignificar mi historia significa rescatar de todo lo que yo he logrado los éxitos y ver a través de mis éxitos las oportunidades que tengo dentro de esta situación que está siendo caótica en este momento. Porque el caos solamente me está invitando a eso, a reconstruirme. Es como cuando empezamos a sacudir, aquí en mi país decimos sacudir la mesa para que las cosas que no están bien se caigan. De pronto es eso. De pronto es como cuando queremos, no sé, mover las cosas porque hay que sacar lo obsoleto y crear un espacio nuevo. Es una oportunidad para dejar salir todo eso bueno que yo he aprendido en todo este tiempo, si estoy dispuesto a mirar la oportunidad dentro de la crisis. De pronto, si todavía necesito un poco más de trabajo, pues busco ayuda. Es importante que nosotros aprendamos a buscar ayuda también cuando estamos dentro de una crisis. A mí me gusta mucho y celebro que la universidad abra este tipo de espacios, porque muchas veces no es que no sabemos cómo salir de una crisis, es que no nos han hecho recuerdo que podemos salir de una crisis. Entonces, resignificar mi historia significa tomar todos mis éxitos, capitalizarlos, hacer un cambio profundo, no en la situación, sino en mí. Y este cambio profundo es lo que me va a sacar a mí de la crisis. Por eso hablamos o hablo de tres actitudes para evolucionar dentro de una crisis. La primera nos la dicen siempre que subimos a un avión. Cuidar de mí para cuidar de los demás o para poder cuidar de los otros. Cuando subimos a un avión, lo primero que dicen el personal de vuelo es ante una turbulencia o una despresurización de la cabina, caerán unas bolsas que usted se tiene que poner primero la suya y luego la de la persona que va a su lado. Porque yo no puedo dar algo que aún no tengo. Entonces, este cuidar de mí para poder cuidar de los demás significa, ok, me voy a tratar con amor, me voy a dar la fortaleza que necesito darme, me voy a dar el autocuidado que necesito darme. Y a través de este autocuidado voy a poder transmitir esa seguridad a los demás. A través de mi bienestar voy a demostrarle al resto que se puede estar bien. Entonces, desde ese lugar pasamos al segundo punto, no lastimarme y no lastimar a otros. Si yo empiezo a juzgarme, si yo empiezo a decirme palabras hirientes, si yo empiezo a tratarme mal a mí mismo, me voy a causar un daño que luego yo mismo lo voy a sentir. Eventualmente, cuando yo cometía un error, decía, "Ah, soy un animal, soy un tonto, soy un torpe", hasta que alguien me hizo notar esa parte y me dice, oye, ¿de verdad te hablas de esa manera? ¿De verdad crees eso de ti? Eso me llevó a reflexionar si realmente lo que yo estaba mostrando era coherente con lo que yo estaba sintiendo. Porque esta coherencia
entre lo que yo muestro y lo que yo me digo a mí mismo, si no está en línea, si no hay coherencia, mi energía se disipa. Entonces, el primer paso para poder entrar en coherencia es no lastimarme. Es, ok, quiero que las cosas mejoren, me voy a tratar mejor, me voy a hablar mejor, voy a ser más amoroso conmigo mismo. De pronto ahora me puedo permitir, eh, a veces con cosas muy simples, hay un par de golosinas, un par de dulces, de pastillas, no sé cómo las llaman en sus países, que a mí me gustan mucho, que no tienen un gran valor en realidad, pero que cuando estoy un poco triste, voy, me la compro y me doy ese gustito, me doy ese premio para sanarme, para mimarme, para consolarme, porque necesito reconectar con esa parte mía, que necesita ser abrazada también, que necesita ser tratada con amor. Entonces, si aprendo a no lastimarme, de pronto aprendo a no lastimar a los demás. Y en este sentido, empiezo a utilizar todo lo que sucede a mi alrededor como una herramienta de crecimiento. ¿Por qué? Porque de pronto alguien más, cuando estoy conversando, veo que se trata mal a sí misma y me recuerda que yo me traté mal en algún momento. Entonces puedo mirar con amor a esa persona y decirle, te cuento que a mí me pasó esto. Yo también me trataba mal. Me ayudó mucho a aprender esto otro. Me ayudó mucho a aprender a tratarme con cariño, a premiarme, a reconocer el valor de mis esfuerzos. Entonces, puedo utilizar todas estas pequeñas crisis que voy viendo a lo largo de la vida como oportunidades de crecimiento. Funciona muy bien cuando alguien me dice, te cuento que me fue mal en esto. Uy, ya, ok, de pronto es algo en lo que yo estaba por meterme, un negocio o algo. Y digo, ok, ojo con eso. Puedo utilizarlo para aprender y o no repetir el mismo error o hacerlo de una manera diferente o simplemente no entrar en el negocio. ¿Se entiende? Es muy importante que nosotros aprendamos a abrir los ojos, porque todo lo que nosotros hacemos en nuestro entorno de alguna manera comunica y nos comunica. Es una transacción constante, lo que vivimos es una transacción constante con los demás. Y muchas veces las alertas vienen de personas que de pronto no sentimos tanto aprecio, no sentimos tanto cariño, pero que escuchamos la experiencia y ahora, sabiendo que no voy a equivocarme, puedo mirar con un poco más de cariño también a esa persona, agradecer que su experiencia me haya servido. Y entonces, cuidar de mí para poder cuidar de los demás, no lastimarme y no lastimar a nadie, utilizar todo lo que sucede para crecer y avanzar. Esto también nos invita a tener tres actitudes. Aceptar todo lo que sucede, que es aprender a sentir. El término asentir significa aceptar sin una carga emocional. Es respetar lo que ya pasó, decirle sí a todo lo que ha sucedido porque no se puede cambiar y tomar lo mejor de la situación que haya pasado. Agradecer por lo que ya pasó, pero agradecer desde el corazón. Esa gratitud desde el corazón es aquello que nos va a permitir transformarla la situación. La gratitud dicen que es la llave que abre la puerta de la abundancia, porque el que agradece siempre crece. El que agradece está dispuesto a recibir más. Entonces esa gratitud nos permite abrirnos para poder ingresar a un campo donde ya las cosas no son tan duras, donde ya las cosas de pronto no son tan, tan hirientes y nos permite actuar de una manera más consciente. Nos permite tener pequeños cambios que por muy pequeños que sean,
Y eso es algo que siempre repito en todos los talleres. No importa que el cambio que ustedes hagan sea de sentarse de esta manera a sentarse de esta otra manera. Ese simple cambio genera un cambio en la mirada. El simple hecho de mirar de una forma diferente a alguien hace que nuestra actitud sea totalmente diferente ante las circunstancias. Entonces eso nos permite ver cada vez con más amor nuestros propios potenciales. Ya casi terminando, quiero compartirles este otro video. Por favor, fíjense, quiero hacer hincapié en esto. Vean, por favor, todo el proceso, porque para llegar hasta este punto, estoy seguro que esta atleta ha pasado por muchas crisis. Ha pasado por momentos en los que se ha sentido frustrada, en los que ha perdido, en los que se ha sentido incómoda, en las que ha fallado, en las que ha perdido competencias. Pero fíjense nuevamente ese diálogo interno. Entonces, ante una crisis, ante una situación difícil, ante todo este caos que de pronto están viviendo nuestros países, eh, yo tengo la fe, tengo la esperanza de que todo esto nos está llevando a gestar cambios que son mucho más profundos, porque ahora también nos están invitando a salir de esta burbuja que en algunos lugares la he visto muy marcada, decir, no, pero es que eso es de ellos, es que eso hacen los otros. Y entender un poquito de que mis acciones como ciudadano hacen que todo dentro de la gran máquina de la sociedad de alguna manera cambie, de alguna manera impulse o geste un cambio. Dicen ahí, hay algunas eh, números, encuestas o estudios que dicen que nosotros logramos influir con nuestros actos al menos a 10 personas de nuestro entorno. Entonces aquí yo tengo una invitación para ustedes. Dentro de todo este caos, dentro de toda esta crisis que estamos viviendo, seamos la persona que influye llevando una luz, llevando una palabra de amor, viendo una oportunidad dentro de todas las situaciones que estamos viviendo. Porque en este momento ya se habla mucho del caos, pero se habla muy poco de las oportunidades. Y los grandes éxitos, las grandes ideas se han manifestado justamente en los tiempos de mayor crisis. Si nosotros aprendemos a conectar con esa parte nuestra que siempre tiene la oportunidad de manifestarse, de hablar, de llegar a los demás con una palabra de amor, cuando nosotros no lo hacemos, nos volvemos parte de ese conflicto. Cuando nosotros logramos conectar con esa parte que ve la oportunidad, nos volvemos parte de la solución. Entonces los invito a convertirse en parte de esa solución. Los invito a convertirse en agentes de cambio del mundo, empezando por ustedes mismos, su familia, su comunidad, sus trabajos. Y poco a poco, entre todos, si vemos más las oportunidades, estoy seguro que podemos salvar todas las crisis que se presentan. Solamente tenemos que aceptar, agradecer y actuar. Muchas gracias por su atención. Por favor, si tienen preguntas, si tienen por ahí comentarios que quisieran hacer, Muchas gracias, estimado Guillermo. Si me permite compartir la pantalla para proceder a la ronda de preguntas. Muchas claro que sí. gracias. Aquí vamos a ver. Petronila, vamos a habilitar su micrófono para que pueda hacer su consulta. Adelante, Petronila. Está habilitada para poder hacer su consulta. Desde República Dominicana. Mucho Gracias gusto. Claro que sí.
tan importante reflexión, porque vamos a decir que son reflexiones lo que ha traído esta tarde. En cuanto a lo que él estaba explicando, más bien de que una pregunta sería un comentario. Cuando una persona tiene dudas al cambio y se convierte en un ente resistente al cambio, se le hacen como si fueran nubes, todas lo que son como si fuera en su entorno, tanto laboral como personal. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente con esa actitud, porque todavía existen personas que se rodean de nubes y tienen una resistencia al cambio, especialmente con la tecnología, los idiomas, entre otros. Entonces, quería aportar esa parte y todo quedó claro. Muchas gracias por tu aporte, Petronila. Mira, justo cuando decías esto de cómo se gestiona el entorno cuando nosotros tenemos una duda, venía a mi cabeza algo que me explicaron hace unos años respecto a estas nubes que tú mencionas que van apareciendo en el entorno. Eh, me lo explicaron de esta manera. Fíjate cuando tú quieres, por ejemplo, no sé, eh, comprar un carro y dices, ok, quiero un auto todoterreno de color rojo. De pronto en la calle empiezan a aparecer todos los autos todoterreno de color rojo, de la marca y el modelo que a ti te gustan. ¿Será esa una casualidad? Ujú. Yo los invito a ver, por ejemplo, en este momento, o cuando hay una persona que está embarazada, de pronto empieza a mirar que todo alrededor, todas las mujeres del mundo se embarazaron justo ahora, ¿no? Y eso es algo que dentro de la terapia sistémica, que es mi área de especialización, llamamos resonancia. Cuando yo estoy en una frecuencia, ¿ya? Que eso también lo explica la física cuántica, cuando yo estoy en una frecuencia, hay una frecuencia resonante. Por tanto, todo esto entra dentro de mi campo, ¿ya? Entra dentro de mi campo energético y yo voy a tener la tendencia de ver más de lo mismo. Eso es algo que han aprovechado perfectamente las redes sociales. Cuando nosotros damos like a algo, cuando le damos compartir a un video, los algoritmos de las redes sociales empiezan a mostrarnos muchos más videos parecidos a eso. Y esto también es una invitación. Fíjense cuando ustedes van a sus redes sociales, si hacemos comentarios sobre algún tipo de publicación, si le damos like a algún tipo de publicación, nos va a aparecer más de lo mismo. Entonces, una linda forma de desintoxicarnos también del caos es buscar información que nos ayude a levantar el ánimo. Entonces, muchas gracias por tu acotación. Realmente me alegra mucho que haya gente que también lo tiene ya integrado en sí, ¿no? Gracias, muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Muchas gracias, Petronila. Tenemos una pregunta del chat privado, Lucía Mejián, que pregunta, estimado ingeniero, felicitaciones por la conferencia tan relevante. Tengo una pregunta, por favor. ¿Cuáles son las lecciones más significativas que podemos aprender de una crisis y cómo pueden convertirse en oportunidades para la evolución personal y social? Lucía, muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo creo que depende mucho y en este sentido lo trato en sesiones internas, en sesiones privadas, porque depende mucho de qué tipo de crisis está viviendo la persona en ese momento, ¿ya? Lo importante de ver dentro de una crisis es de que, primero, a mí me gusta recordarles a las personas de que las crisis llegan en el momento que estamos listos para darles solución. Si hacemos un recordatorio rápido, si hacemos un análisis rápido de nuestra vida de hoy hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de que las crisis que hemos vivido, las hemos resuelto, que si las hubiésemos vivido un año, 2 años antes, quizás no las hubiésemos podido resolver. Entonces, para mí, la primer gran lección
dentro de la crisis es esta, es reconocer que si ha llegado esta crisis a mi vida es porque estoy listo, estoy preparado para poder hacer este cambio de mirada que me permita ver la oportunidad dentro de la crisis. ¿Ya? Y este cambio de mirada va a exigir ciertas características de mí. Primera, que salga, que, que salga de esta sensación de victimización dentro de la crisis. ¿Ya? Uno de los factores comunes dentro de las sesiones terapéuticas que veo es de que las personas que sufren mayor tiempo dentro de la crisis son las personas que tienen tres formas de pensar. Me dicen, me hacen o me pasa. Cuando nosotros decimos es que solo a mí me dicen, o a mí me pasa, o a mí me hacen, nosotros nos estamos aislando, nos estamos distanciando del conflicto y por esa razón no logramos hacer contacto con el conflicto para saber qué hemos creado, provocado o permitido para que este conflicto se dé. No sé si me explico de manera clara. Cuando yo puedo mirar a una crisis y decir, ok, esto me está pasando. Esto de alguna manera también me involucra. Ya no, ya no es, me pasa a mí, pero yo no tengo responsabilidad. De alguna manera, esta desconexión de la responsabilidad que yo tengo dentro de mi propia crisis es la que genera mayor dolor. Entonces, para volver a hacer contacto con la crisis, necesito salir de este estado. Decir, ok, esto está pasando, no me está pasando, está pasando. Es parte de las circunstancias que yo estoy viviendo. Dijeron esto, si me afecta es porque hay algo mío involucrado en esto que han dicho. Entonces no lo dijeron para lastimarme, lo dijeron y yo lo tomé y me lastimó. Entonces, ¿qué es lo que necesito sanar? Esa es mi oportunidad. No sé si eso responde a tu pregunta, espero que sí, y si no, por favor, sigue preguntando porque es bueno resolver todas estas dudas. Muchas gracias, Lucía, por tu pregunta. Tenemos la manito levantada de Omar. Vamos a habilitar su micrófono. Adelante, estimado Omar, estamos habilitando su micrófono para que pueda realizar su consulta. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, lo escuchamos. Sí, muchísimas gracias. La verdad, una linda conferencia. Me ha ayudado un poquito a resolver un temas internos que tengo, pero tengo una inquietud. Más que inquietud, pedir una mano ayuda. Yo ya tengo 48 años. Profesionalmente hecho, hecho vida profesional, ¿no? Entonces, gracias a Dios, siempre he contado en un trabajo, pero ahora yo mismo me he creado una pared de pensar que por mi edad va a ser súper más complicado el tema laboral, ¿no? Entonces, todos los días estoy peleando con alimentándome con positivismo. De hecho, estoy en la preparación de un doctorado justo por eso, como por romper esa pared que yo mismo me he creado, como para abrir más oportunidades. Pero ese es algo es el que me está martillando siempre, el tener mi edad como una pared para seguir creciendo. Entonces, no sé qué tipo de ejercicios podría hacer yo, no sé si cabe la pregunta, si estoy un poco desenfocado, no sé si me ayuda un poquito con eso. Claro que sí, Omar, muchas gracias por compartir y confiar también tu propia crisis. Eh, Entiendo que para muchos es difícil abrirse de esa manera y te lo agradezco. Respondiendo puntualmente, un ejercicio que de pronto te puede ayudar es darle el valor, mirarte a ti mismo y recordar todo lo que tú puedes hacer que alguien más joven de pronto no lo puede hacer ahora. Es decir, reconoce tu propio valor. Esto que estás haciendo de estudiar un doctorado, felicidades, porque eso también te está dando mayor conocimiento. Y dentro de los trabajos, lo que se valora es el conocimiento, la eficiencia, la eficacia.
es la capacidad. Entonces, si tú estás en un constante proceso de formación, fíjate cómo tu mismo miedo te sirve como un impulsor para crear nuevas oportunidades para ti, porque estoy seguro que luego del doctorado vas a tener más oportunidades de trabajo. No sé si me entiendes. No sé Sí, si sí, eso responde a sí, tu pregunta. sí, la verdad que lo que acabas de decir es cierto. El mismo temor a quedarme relegado profesionalmente es el que me impulsa a seguir preparándome, ¿no? Pero, o sea, yo estoy consciente de mi capacidad y mis conocimientos adquiridos por años en el área, pero cuando me toca enfrentarme a una situación, por decirte cualquier cosa, ¿no? Por una entrevista o una charla que yo sé que estoy 300% preparado, entonces yo veo a alguien que digo, ay no, a lo mejor este sabe un poquito más que yo, como que sí me falta un poquito más de confianza y ser un poco más atrevido, no sé si cabe la palabra, y lanzarme, ¿no? Como para que exista esa forma de destacar ante los demás y de, ah, sí, o sea, aparte de que está preparando, que sabemos que está preparando, tiene conocimientos bien sólidos de lo que habla, ¿no? Entonces, ese siempre ha sido un poquito mi temor, el tema de demostrar lo que sé. O sea, ahí a veces como que me queda un poco. Ha sido un tema que me ha costado un poco trabajar. Te voy a compartir un ejercicio, Omar, que lo llevo bastante seguido, con bastante frecuencia dentro de la terapia individual, dentro de la terapia sistémica, ¿ya? Y es invitarte a que siempre que puedas, te pares frente a un espejo y te veas a ti mismo a los ojos. Una vez que te has mirado a los ojos y que haces conexión contigo mismo, imagina la figura de tu papá detrás tuyo sobre el lado derecho y la figura de tu mamá detrás tuyo sobre el lado izquierdo. Existe mucha fuerza que nosotros recibimos y que no reconocemos a veces, ya sea porque tenemos un conflicto interno con alguno de ellos, porque, no sé, las circunstancias de la vida lo han puesto así, ¿ya? Pero cuando yo logro sentir a mis padres detrás mío, es como cuando de niñito de pronto fue al kinder y estaban los dos ahí. No había nadie que le haga bullying, no había nadie que se enfrente a uno. ¿Por qué? Porque uno se siente protegido, se siente fuerte cuando tiene a sus padres detrás. El problema es que a veces, a medida que vamos creciendo, nos desconectamos de ellos. Esta desconexión eventualmente se manifiesta con inseguridad. Y es una desconexión que la experimentamos todos. Por eso este ejercicio es tan bonito, porque no nos cuesta dinero, no nos cuesta horas de terapia, no nos cuesta nada. Es simplemente cuando yo voy a empezar un taller, por ejemplo, lo primero que hago es sentarme y recordar que los tengo ahí, que no están físicamente, pero que habitan en mí. Yo soy el resultado de ellos. Entonces, a través de eso, yo puedo reconocer también toda la fuerza y todo el amor que emana de ellos, que llena mi vida y que a partir de ahí puedo sentirme más seguro. No Ok, sé si eso me muchísimas ayuda. gracias. Con Te quedo gusto, muy agradecido. con gusto. Muchas gracias, mamá, por tu consulta. Tenemos una pregunta de Ángeles Moreno, que pregunta en el chat, ¿cómo alimentar mi mente en forma positiva si casi siempre somos los más duros juzgadores nosotros mismos? ¿Qué ejercicio? Gracias, Ángeles. Mira, me acabas de recordar algo que fue una de las primeras tareas que a mí me dieron. Yo solía tener crisis en las que me juzgaba durísimo y alguien me dijo, parece que tú eres tu peor enemigo. Y sí, durante algún tiempo así fue. Lo que me invitaron a hacer fue un cambio de hábitos, ¿ya? Empezando por cómo, qué es lo que yo consumo. Y cuando consumo me refiero a la música, me refiero a las películas, me refiero a los videos que veo en redes sociales, los libros que leo, las historias que me cuento. Cuando empecé a ver qué era lo que yo estaba consumiendo, me di cuenta que necesitaba desintoxicarme.
porque estaba tan acostumbrado a tratarme a mí mismo. ¿Te acuerdas? Cuidar de mí para poder cuidar de los demás, no lastimarme para no lastimar a otros y utilizar todo lo que sucede a mi alrededor para crecer y avanzar. Mi primer enemigo era yo. Cuando me di cuenta que lo único que escuchaba era música de desamor, que todas las películas que veía eran o de terror o de traición o de violencia, de pronto empezó a tener sentido en mi cabeza que mis reacciones se parecían mucho a las reacciones de las películas, que la historia que yo me contaba en cuanto a mis relaciones, en cuanto a cómo interactuaba con las personas, tenía mucho que ver con las canciones. Me sentía traicionado o me sentía poco amado, ni qué decir de lo que consumía en ese tiempo en redes sociales. Entonces, para poder hacer este cambio, esta transformación, es necesario también hacer una desintoxicación personal. Es necesario eh, empezar a revisar cuál es el origen de este lenguaje que yo estoy utilizando conmigo mismo. Porque es cierto, somos muy duros con nosotros mismos. Pero la buena noticia es de que no importa qué tan duro sea yo de este lado, si soy muy duro conmigo hacia acá, significa que en igual proporción puedo ser amoroso conmigo hacia acá. La única diferencia es que ahora estoy mirando acá. Cuando empiece a mirar hacia el otro lado, me voy a dar cuenta que todo esto que ha sucedido solamente me estaba mostrando que yo no era capaz de ver cuánta luz había en mí. Espero que esto responda a tu pregunta y que te ayude. Muchas gracias, Ángeles, por tu pregunta. Tenemos la manito levantada de Fabio. Vamos a habilitar su micrófono para que pueda realizar su pregunta. Adelante, Fabio, está habilitado, por favor. Sí, ¿Me lo escuchan? escuchamos, Fabio. Claro que sí. Bueno, interesante. También comparto el criterio que hablaba la otra persona. Efectivamente, entonces yo le quería preguntar, efectivamente, cómo uno realmente puede llegar a gestionar de la mejor manera, porque compartaba lo que decía el compañero. Efectivamente, nosotros que ya llevamos tantos años de experiencia, entonces, escuchar una voz que nos diga que efectivamente sí tenemos cierta edad, pero ya nosotros dentro del campo laboral ya no somos funcionales por la edad, pero sí tenemos la experiencia, la capacidad. Entonces, ¿qué otros consejos nos puedes dar para nosotros tratar de trabajar y gestionar mejor ese tipo de emociones? ¿Qué otras alternativas nos das? Gracias. Gracias, Fabio. Mira, justo una de las cosas que estaba pensando cuando tú me decías, cuando tú manifestabas tu pregunta, era gestión emocional. La gestión emocional nos invita siempre como primer paso a reconocer la emoción que estoy viviendo en ese momento. Si tengo miedo, reconocer el miedo. Y cuando tengo un miedo, debo reconocer que este miedo viene para protegerme, no para asustarme. Cuando nosotros tomamos el miedo como una herramienta, como una acción limitante, vamos a sentir que vamos a construir, mejor dicho, cuando tomamos el miedo como algo malo, vamos a empezar a construir muros a nuestro alrededor para protegernos. Pero si nosotros miramos el miedo como algo que nos está protegiendo, que nos está alertando, de pronto lo que podemos empezar a hacer es ajustar nuestra mirada ya con esta experiencia, ya con este bagaje de conocimiento, de todo lo que hemos obtenido a través del tiempo y podemos volvernos mucho más claros en el enfoque que vamos a tener. Es decir, si yo aspiro a tener la dirección en una escuela, de pronto ya no, o en una universidad o algo, yo no, de pronto ya no voy a buscar trabajos donde tenga que empezar desde cero para hacer carrera. Yo voy a tomar todo mi conocimiento y aquí está la clave, ponerlo al servicio. ¿Ya? Muchas veces el miedo
nos hace decir, esto que sabes no lo compartas. Esto que sabes que sea tu carta bajo la manga, tu as bajo la manga. Cuando nosotros hacemos eso, inmediatamente estamos limitando nuestras capacidades, limitando nuestras oportunidades. ¿Por qué? Porque este as que yo estoy guardando debajo de la manga, es cierto, no lo ven los demás. Es mi carta para cuando algo pase, pero cuando algo pase tal vez ya sea demasiado tarde. Entonces la invitación es formar, es abrir, es entregar, es todo lo que yo tengo, todo lo que yo sé, todo lo que la vida me ha dado, lo pongo a disposición abierta. Lo que la gente haga con lo que yo tengo a disposición no me va a hacer perder ni mi conocimiento ni mi experiencia. Pero es posible que en esa apertura, que cuando yo lo entrego al mundo, por decirlo de alguna manera, alguien diga, wow, eso es lo que necesito. Porque es cierto, el conocimiento está en todos, la actitud no. Entonces, cuando vamos a entregar algo, si yo voy desde el miedo con un as bajo la manga, no estoy entregando todo. Y para eso tengo que hacer contacto con mi miedo y negociar con él. Entonces, esta gestión emocional me va a permitir hacer eso, negociar, ver qué emoción me está jalando. ¿Es el miedo? ¿Es la incertidumbre? ¿Es la angustia? ¿Qué es lo que me está frenando? Una vez que hago contacto con la emoción, entonces puedo identificar de qué manera trabajar con esa emoción en particular, porque la receta no es la misma para todas las emociones, pero cada una de ellas tiene un factor común, vienen a protegernos. Espero que esto te ayude. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Fabio. Tenemos una pregunta de Tomasina. Pregunta, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para transformar una actitud negativa en una positiva? ¿Y cómo pueden implementarse en situaciones personales o profesionales? Gracias, Tomasina. Mira, lo primero para mí es quitarle el juicio en el sentido de una actitud negativa. Puede ser una actitud que viene del dolor, pero no es mala porque me está protegiendo de alguna forma. Esto es algo que hacemos mucho dentro de la terapia, ¿ya? Poder entender y aceptar de que lo que yo percibo como algo malo, de alguna forma me está protegiendo, está también a mi servicio. Ahora, cuando yo logro identificar de qué es de lo que me estoy protegiendo, por lo que estoy tomando esta actitud que no favorece a nadie, entonces puedo hacer contacto ya con la parte sutil, con la parte, digamos, más alejada del conflicto. Sucede que a veces el conflicto solo me está recordando algo que viene de mucho más atrás, de mi infancia, eh, puede estar vinculado con mi herida de infancia. Entonces, por dolor, yo voy a tomar una actitud que también lastima o que me protege como una coraza. Cuando yo logro hacer contacto con esta herida, entonces puedo empezar a trabajar la herida desde adentro y de a poco abrirla la coraza. Ese es un proceso que, nuevamente, es como en el tema de las emociones, porque vienen ambas de la misma mano. Es necesario trabajarlo de manera individual, es necesario revisar ahí de qué me estoy protegiendo. Siempre que vemos una actitud negativa en alguien, algo que podemos juzgar de alguien, eh, tenemos dos caminos, ¿ya? El primero es decir, ok, ¿de qué me estoy protegiendo? O qué es, si es algo que yo estoy haciendo, es, ok, ¿de qué me estoy protegiendo? Y si es algo que estoy viendo en otra persona, puedo preguntarme, ¿en qué momento yo actúo de esa misma manera o yo tengo reacciones parecidas y no me estoy dando cuenta?
Porque si me está molestando de la otra persona, por esta resonancia de la que hablábamos hace un momento, es posible que yo también lo tenga. Y la otra persona solo viene a mostrarme aquello que yo también necesito sanar. Acuérdense, influimos en 10 personas, pero también hay 10 personas que influyen en mí. Entonces, esta resonancia va a ser de que lo bueno que yo manifieste se manifieste en 10 personas, pero también hay 10 personas que están influyendo en mí. Entonces, ahí hay un tema más, un poco más profundo, digamos, pero la respuesta corta sería esa, de si lo que tú estás juzgando es algo que de pronto te gustaría y que identificas en ti y que te gustaría cambiar, o lo tienes dentro de tu círculo primario y es algo que te duele. Muchas gracias, Tomasina, por su pregunta. Vamos a habilitar el micrófono de María Hilda, que está levantada su manito. Adelante, María, está habilitado su micrófono. Puede hacer su consulta. Muchísimas gracias. Desde Ecuador, un saludo caloroso para todos ustedes y quienes están aquí, también mis compañeros y compañeras doctoral. Y la conferencia estaba muy interesante y muchas veces el miedo para mí es como enemigo. Y para mí, no, sobre todo yo quería preguntar y solo quería comentar un poquito desde mi experiencia. Cuando hay más desafío, a mí me da más ganas de seguir estudiando, seguir trabajando, y porque yo siempre pienso que el miedo es un desafío para mí, porque el miedo siempre hay que vencer, hay que romper, ¿no? Paradigma. Es muy importante que ese desafío tenemos que romperlas, porque muchas veces tenemos miedo de envejecernos y cuando tenemos poquito más de edad pensamos que no podemos hacer nada y ahora qué haré con mi vida. Y un cambio nunca he pensado eso, ¿no? Y siento mi espíritu de juventud y a veces hasta hago TikTok y comparto con todos mis compañeros y ustedes preguntarán, ¿y ahora cuántos años tendrá Hilda? ¿No? Yo tengo más de medio siglo, tengo 52 años y me da gusto de estudiar y quizá de pronto mientras más estudias, conoces poco más y a veces mientras más estudias igual quedas más vacío, ¿no? Pero igual a mí sí me da ganas de seguir viviendo y nunca he pensado cuándo jubilaría, ahora qué me pasará. No, no, yo nunca he preguntado esas cosas. A mí me gusta seguir trabajando, estudiando y tener espíritu de juventud. Así que ánimos, compañeros, seguir adelante y con estas cosas que a veces nosotros mismos no entendemos a nuestra y nunca damos autoestima de nosotros para poder, y, por ejemplo, en cumpleaños, esperar que regale a alguien. ¿Y cuándo hemos regalado nosotros? Ir a un paseo, salir a comer en mejores restaurantes, entre comillas. Todas esas cosas es muy bonito para mí. El miedo hay que romper siempre. Muchísimas gracias, mis estimados, y muchísimas gracias a todos ustedes. Una linda noche. Muchas gracias, María Hilda. Muchas gracias, María Hilda. Muy bien, vamos a habilitar el micrófono de Dari Milena. Sí, la escuchamos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. No, yo solamente quería decir en la participación que excelentes reflexiones, estaba atenta, escuchando bien pues todos los aportes que han hecho los compañeros y todas las reflexiones acerca de la charla. Muy importante para nuestro, pues, tener una estabilidad emocional correcta y poder nosotros, pues, como darle solución a veces a esos problemas que para nosotros pueden ser a veces el final, pero si sabemos darle como esa buena orientación o ese buen manejo a esas emociones, pues comprendemos que es solamente pasos, como situaciones que son fáciles de resolver y que no nos podemos pues eh, quedar ahí como en esa situación y creer que se nos ha llegado a un punto ya en que no podemos resolverlo. Entonces, muchas gracias por todos los aportes y por esas experiencias y consejos que nos han aportado.
Agradecemos Muchas tu gracias. comentario, estimada Dari. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el chat privado de Rosa Walam que dice, muy interesante el tema. Mi consulta es, ¿cómo salir de ese ego que tenemos con nosotros mismos? Gracias por tu pregunta, Rosa. ¿Cómo salimos del ego? Eso implica bastante trabajo personal. Primero, para mí, esta salida bueno, no puedo decir que he salido del ego porque reconozco que en muchos aspectos todavía tengo estas luchas internas. Creo que eso es algo de lo que no se puede salir plenamente, no se puede salir completamente, porque también hay que entender que el ego muchas veces nos cuida, nos protege. Entonces, si bien en algunos casos nos ayuda a darnos valor, cuando exageramos en esto, entonces empezamos a quitar también el valor de los demás. Eh, Uno de los pasos para salir del ego, en ese entendido, creo yo que es empezar a valorar más el esfuerzo y el trabajo de los otros y empezar a reconocer que todo lo que yo hago también puede estar mal. Es darme permiso de equivocarme, es darme permiso de hacer las cosas diferente muchas veces. Porque muchas veces también el ego nos invita a, no, tiene que ser así. Aunque yo sepa que no tengo la razón, tengo que tenerla. Entonces, creo que el trabajo del ego es uno de los trabajos más fuertes que nos toca llevar en la vida. Fuerte me refiero a constante también. Mientras más elevado esté nuestro ego, va a ser más, va a necesitar mucho más compromiso de nuestra parte. Y ese compromiso es, eh, no sé si recuerdan hace un momento, al principio les hablaba de, ok, yo sé que sé, aquí está mi ego. Este, yo sé que no sé, es una burbuja más grande, que todavía ahí ya puedo salir un poco más hacia la humildad, porque reconozco que no sé. Pero cuando me abro a todo lo que yo no sé que no sé, me doy cuenta que mi ego es una cosa así de pequeñita. Imaginemos una bola gigante en todo lo que abarca la pantalla. Mi ego es este círculo pequeñito de acá. Entonces, tiene que ver mucho con este reconocer mis capacidades, sí, también reconocer mis limitaciones por ahora, hasta dónde puedo llegar, reconocer las capacidades de los demás y saber que no siempre voy a tener la razón, que no siempre voy a tener la verdad, porque no existe una verdad absoluta. Entonces ese es un trabajo que sí implica también sanar mucho desde adentro, es hacer contacto con nuestras heridas de infancia, porque el ego nos está protegiendo también ahí. Entonces ahí sí te invito a hacer de pronto un trabajo más individual, un trabajo más terapéutico, para que puedas hacer contacto con estas partes y encontrar el origen. Encontramos el origen y estoy seguro que empezamos a sanar. Muchas gracias, Rosa, por tu consulta. Vamos a hacer la pregunta de Nicolás Martínez, que pregunta, apreciado ingeniero, ¿cómo podemos abordar las emociones y sentimientos negativos asociados con el cambio para que las personas se sientan más seguras? Eh, Creo que el primer paso es quitarle esta etiqueta de negativo. Como les decía hace un momento, todas nuestras emociones vienen a ayudarnos. ¿Ya? Eh, Existen 6 emociones que son las primarias, ¿no? Que es el miedo, la ira, la sorpresa, la alegría, el asco y la frustración. Perdón, no es la frustración. Eh, la vergüenza, ¿sí? Dentro de estas emociones primarias, siempre vamos a tener un hilo conductor que nos va a invitar a mirar de qué me está protegiendo.
¿Cuál es el servicio que tiene esta emoción para mí? Entonces, si la emoción tiene un servicio para mí, yo no puedo etiquetarla bajo la característica de mala. Puedo de pronto decir que está en una faceta disfuncional, en una faceta que no me ayuda, pero la emoción por sí misma viene a protegerme, viene a mostrarme algo. Por eso es que son parte cotidiana en nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para gestionar mejor estas emociones? En principio, hacer contacto con ellas, revisar qué detona esa emoción en mí. A veces puede ser la forma de hablar de alguien, una expresión en particular, no, una situación muy particular. Y a partir de ahí puedo empezar a mirar cuál es mi concepto, cuál es mi creencia sobre esta situación, sobre esta acción, sobre este comentario. ¿Qué es lo que yo siento cuando alguien, no sé, voy a utilizar algo que me pasaba de niño? Yo tenía problemas de autoestima y de pronto me di cuenta que mi papá, con todo el amor del mundo, como es natural en un padre, una de las formas que tenía en su cariño de llamarme era negro feo. Ahora me parece gracioso, hace algún tiempo eh, yo tenía problemas de autoestima por esto. Entonces, cuando yo escuchaba o yo estaba en una situación donde se hablaba de gente atractiva, yo me sentía mal. Y tenía que ver con esta percepción que yo tenía por una frase que se había fijado, ¿sí? Entonces, la invitación en estos casos es revisa qué es lo que te está conectando, que cuando viene esta emoción, ¿a qué se conecta? ¿Qué recuerdo evoca en ti? Entonces puedes trabajar ya en el origen de la emoción, porque ciertamente las personas van a actuar, van a decir, van a pensar de muchas formas. Entonces cuando hay algo que hacen en el afuera, que hace el entorno, que a mí me causa dolor, yo lo percibo como negativo. Esa percepción mía está vinculada con esta otra experiencia, con esta sensación que he vivido en algún momento, que me causa dolor. Entonces puedo reconocer, no es esta persona la que me causa dolor, es esta experiencia. Trabajo en sanar la experiencia. Y así esta emoción deja de tener tanto efecto sobre mí y con el tiempo empezamos a integrarla, a hacerla parte de nosotros y aprendemos a capitalizarla. ¿De qué manera puedo capitalizar una sensación? Por ejemplo, el problema de autoestima del que les hablaba hace un momento, que de pronto yo encontré un estilo, un look, como dicen, un estilo, una forma de vestir, una forma de, de cuidarme, de asearme, de peinarme, de tener una barba, de todo lo que yo soy para sentirme cómodo y sentirme bien conmigo mismo. Esto ya me llevó con el tiempo a tener seguridad en mí. Entonces, fíjate cómo algo que en un principio causaba dolor, luego hago contacto con la emoción de origen, con la herida de infancia, y esto me permite evolucionar, me permite crecer, me permite encontrar mi verdadero sentido y así de esa forma esta situación que antes era difícil para mí, ahora se ha vuelto mucho más armoniosa y puedo reconocer también la belleza en las diferentes formas de vestirse, de hablar, de peinarse, porque entiendo que cada uno ya está viviendo su propia historia dentro de la que se siente cómodo y dentro de la que lidia también sus propias batallas. Entonces el trabajo siempre es hacia integrarla la emoción, más allá de alejarla o juzgarla. Siempre es integrarla, ver cuál es el origen. Espero que eso resuelva tu pregunta. Gracias. Ana Belén pregunta, comúnmente los profesores están al frente de los distintos temperamentos, tanto de estudiantes, padres y directivos. ¿Cómo un docente puede mantener sus emociones controladas y no desenfrentadas en lo personal? Eh, Creo que el
paso más duro o más difícil dentro de esta situación es reconocer que todo lo que está sucediendo dentro de ese ambiente es circunstancial y no es personal. ¿Y a qué me refiero con esto? Circunstancialmente somos maestros de una persona, somos docentes de un estudiante. Circunstancialmente nos tenemos que reunir con los padres de este estudiante. Entonces, cuando hay un conflicto, no se trata de vienen los padres en contra mía, sino de que existe una currícula, existe un método de evaluación, existe un sistema educativo, existen parámetros que las escuelas o las universidades establecen para el buen funcionamiento y para llevar todos, como se dice aquí en mi ciudad, para que todos podamos llevar la fiesta en paz. Entonces tenemos normas, tenemos reglas, tenemos una serie de reglamentos a los cuales acogernos. Circunstancialmente, a mí me corresponde ser la autoridad dentro del aula, por lo tanto, me corresponde hacer que estas normativas se cumplan. Eso es circunstancial. Significa que si algún alumno hace algo, por la razón que fuere, si yo me lo tomo personal, estoy rompiendo esta circunstancia. ¿Sí? Entonces, muchas veces podemos decir, no, es que se la agarró conmigo. Podemos optar por ese camino, sin embargo, cuando optemos por ese camino, estamos haciendo de una situación que viene bajo ciertos parámetros una situación personal. Yo recuerdo cuando trabajaba en colegio, tuve algunas reuniones difíciles con algunos padres hasta que logré, ni siquiera lo logré solo, recibí una asesoría por parte del director académico del colegio y él me dijo, Guillermo, tú estás aquí porque eres profesor y él está aquí porque es alumno. Entonces, si fuese tu vecino, si te hubieses encontrado en la calle y te reclama algo que tú has hecho, entonces puedes decir incluso que es personal. Pero si estás dentro del colegio y te corresponde ejecutar ciertas normas, te corresponde ejecutar ciertos tipos de evaluaciones, te corresponde cumplir la normativa que a ti se te exige, no es personal. Es que esta persona no se está queriendo adecuar a estas normas. Entonces, tú deberes poner orden en esto. En ese momento logro desvincularme emocionalmente. No es un trabajo fácil, pero creo que ese camino nos permite resolver con mayor certeza, con mayor confianza, una situación difícil dentro de un campo como es el campo del colegio, tomándolo como algo que es más circunstancial que personal. Espero que eso resuelva la pregunta. Vamos a habilitar el micrófono a Wilson. Ahí, no sé si me escuchan, Sí, estoy lo hablando. escuchamos, Ya. Wilson. Oh, muy gentil, gracias. La Ahora sí. pregunta era para el bullying, ¿cómo se puede el bullying en colegios y en trabajos, cómo se puede evitar o cómo se puede mejorar, ya que muchas personas se dedican solamente a hacer bullying, y con eso ellos ganan espacio y se sienten los mejores. Y uno se dedica a escuchar, a callar, o también uno entra en el conflicto. Muchas gracias por tu pregunta, Wilson. Mira, una de las cosas que, esto a título personal, considero que nos dificulta el trabajo con el bullying es justamente callarlo. Eh, Dentro del trabajo terapéutico, cuando hay un niño que está haciendo bullying, siempre se considera trabajar primero con los padres. Las personas aprendemos 70% por lo que vemos y 30% de lo que escuchamos. Y no me refiero al aprendizaje académico necesariamente, me refiero al aprendizaje de la vida. Entonces, cuando un niño
vive situaciones de violencia o ve demasiada violencia, que es lo que hablaba hace un momento de descontaminarnos, eh, tiende a actuar de manera violenta, ¿ya? Entonces, cuando son niños, cuando son adolescentes, siempre recomiendo hacer trabajo terapéutico con los padres también, ¿no? Primero, ver cuál es la realidad que está viviendo el niño y qué es lo que está mostrando a través de este ejercicio del bullying. Lo segundo que yo recomiendo es no quedarse callados. Y esto no lo digo en el sentido de confrontar al bully y hacerle bullying, ¿no? No es devolver fuego con fuego, sino hablarlo de manera abierta, pero desde la posición adulta. La posición adulta ante el bullying puede ser una forma de no condenar al agresor, porque yo, en mi experiencia, cuando hay un agresor, ese agresor primero ha sido víctima y lo único que está haciendo es transportar esta energía, llamémosla energía asesina, energía de agresividad, transportarla de la manera que él la ha recibido. Entonces, fíjense, si nosotros atacamos al bullying con agresión, lo único que estamos haciendo es que esta agresión explote más. Lo que yo considero que se debe hacer ante el trabajo del bullying es contención. Primero, con el agresor y con su familia. Segundo, con la víctima y también con su familia, en el sentido también de ver cómo se está gestionando la autoestima, cómo se está gestionando todas las emociones dentro del entorno de quien está recibiendo la agresión. ¿Me entiende? Esto es algo que se debe manejar por separado, el agresor con su familia, la víctima con su familia, y en algún momento ver si se puede hacer un movimiento de reconciliación, un espacio en el que, y no hablo de pararlos frente a frente y que se abracen, porque se debe respetar mucho los límites que establece una víctima con su agresor, pero la reconciliación en el sentido de dar una oportunidad al cambio. Cuando nosotros podemos mirar al agresor, que también fue víctima, podemos mirarlo con amor, estamos reduciendo mucha de la carga que lleva ese agresor. Y cuando podemos ver a la víctima fuerte sobre sí misma, le estamos dando fortaleza. Pero si vemos con pena a la víctima y con rabia al agresor, solo estamos multiplicando esta energía que ya se está manifestando. Entonces, ahí, bueno, no sé, en muchos países, en muchos lugares, se tienen psicólogos, se tienen terapeutas que trabajan dentro de las unidades educativas. Cuando es en un ambiente laboral, eh, también hay que, ya ahí estamos hablando de personas adultas, de personas mayores, hay que ver qué es, yo me pregunto siempre, ¿qué es lo que yo estoy atrayendo? ¿Por qué traigo un agresor hacia mi vida? ¿Cuál es esta frecuencia, esta sintonía que yo estoy reflejando? Y normalmente cuando trabajamos ya a nivel personal, empezamos a ver que también hay, dentro de las constelaciones familiares hablamos de las fidelidades, que yo me estoy aliando con algún hecho que ha pasado y que en en un ejercicio de expiación, yo estoy tratando de asumir una carga que no me corresponde, ¿no? Eso netamente desde las constelaciones familiares, que es la terapia que yo hago. Francisco, gracias, tu comentario muy importante, pero cuando tratamos con personas adultas, el bullying se hace difícil tratar con con los familiares de las personas adultas, entonces es complicado. Y el caso, desde Ecuador te saludo, y en el caso de los estudiantes, comentarte que muchos casos de bullying han terminado en suicidio y otros casos de bullying han terminado
con grescas a la salida de los colegios o de las fábricas, en donde más de un estudiante ha tomado un arma y ha entrado y ha disparado al que le estaba haciendo bullying. O sea, son extremos, por eso era mi pregunta más o menos, pero más o menos sí estoy entendiéndolo. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Mira, para complementar un poco esto que me dices, justamente cuando el bullying no se lo trabaja desde, desde este movimiento de reconciliación, es decir, desde la integración de que el agresor lleva tanta rabia, que es lo que está manifestando, esa rabia tiene un origen en que en algún momento él fue víctima. Toda esta rabia se transfiere también a la persona a la que él está atacando. Entonces, toda esta ira reprimida, por eso es que yo digo que el bullying no se tiene que callar, es algo que se tiene que manifestar, se tiene que hacer trabajo emocional, se tiene que hacer terapia de descarga, de enojo, de descarga de frustración. Hay muchos ejercicios que nos permiten hacer ese tipo de trabajo. No te lo doy ahorita porque ya el tiempo nos apremia, pero sí se puede trabajar desde este lugar. Cuando logramos descargar toda la energía, entonces el bullying baja, porque si lo callamos, es como poner una olla a presión que cada vez le damos más presión, y pasa lo que acabas de mencionar. En algún momento, la persona agredida llega a niveles mucho más altos de ira y es capaz, como manifestaste, de tomar un arma y arremeter contra quien primero fue su agresor, y ahora fíjate, él se convierte en agresor y devuelve el rol de víctima a la otra persona. Entonces esta transferencia es constante. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se habla y se logra hacer este movimiento de reconciliación, que es un trabajo muy profundo. Muchas gracias, Francisco. Muchas Un gracias, gusto. estimado Wilson, por tu consulta. Agradecemos a todas las personas que se han dedicado el tiempo para hacer sus consultas y sus preguntas. Vamos a proseguir con el siguiente tema, con el certificado de participación, si me permite, estimado Guillermo. Claro que sí. A todas las personas que han participado el día de hoy, dentro de las 48 horas, les va a llegar el certificado de participación con la grabación del seminario. Aquí les dejo mi número en pantalla y el correo electrónico por si tuvieran alguna duda o consulta sobre su certificado. Estimado Guillermo, si tuviera algunas últimas palabras para nuestros participantes del día de hoy, también antes de finalizar, quisiera comentarles al público que vamos a tener una encuesta de satisfacción, la cual vamos a agradecer mucho su tiempo llenado del mismo. Muchas gracias, estimado Guillermo, por su excelente ponencia. Sus últimas palabras, aquí le dejo, por favor. Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes como universidad y al Departamento de Bienestar Estudiantil dirigido por la maestra Daniela Mitru. Les cuento que estamos gestionando más espacios como este y también a través de la maestra poder gestionar también espacios para trabajo ya personal, justamente por las preguntas que han surgido, por las interrogantes que tal vez no hayan surgido justamente por vergüenza o porque es algo muy íntimo. Vamos a empezar a gestionar espacios en los que podamos trabajar de manera personal, en pequeñas reuniones, en pequeñas salas de Zoom. Entonces, mi gratitud eterna hacia la universidad por permitirnos llegar hasta los hogares de todas las personas con las que hemos compartido hoy. Y pues quedo con el corazón y todas las ganas abiertas para poder trabajar con ustedes de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias a todos y bueno, nos despedimos hasta un próximo encuentro. Que tengan muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.